Ya está en línea Fernando Sánchez, el diputado nacional de la coalición cívica. Diputado Sánchez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, ¿qué le pareció el debate de ayer por la cuestión de la ley de abastecimiento y todo lo que se vio efectivamente en el ámbito del Congreso? Ese quórum ampliado que tuvo el oficialismo con el respaldo de diputados de San Luis, de diputados como de la Sota, Ramón Apucheta, sin ir más lejos, Omar Plaini, que acompañó la iniciativa, Insaurralde, que vota a favor justamente de la ley en la madrugada de hoy. A ver, me parece muy malo para la nación argentina el fondo, los textos del proyecto. En realidad eran estrictamente 3 proyectos. Creemos nosotros que son leyes, cuando no dañinas, inútiles. Inclusive la parte que se supone que podía ser beneficiosa, que falta en la Argentina legislar, que tendríamos que mejorar, que es la defensa de usuarios y consumidores, inclusive esa parte que era posible mejorarla desde la oposición y en el debate con el oficialismo, aún el oficialismo reconociendo las falencias y los errores que tenía y la imposibilidad luego de poder aplicarla, no quisieron hacer modificaciones, y las modificaciones que se hicieron en el Senado terminaron empeorando la ley. Así que el resultado del debate fue malo. Otra vez se aplica una mayoría sin dar razones, y aun cuando dan razones respecto de los errores de las leyes, no las quieren modificar porque las quieren sacar, porque lo que en realidad les necesitan es el triunfo a lo pirro de una determinada sesión y no el resultado que una ley tenga luego sobre la realidad. Es cierto que hay que tener instrumentos legales para que el Estado pueda controlar los desvíos de la economía de mercado. Es cierto que el Estado tiene que tener herramientas para poder defender a los usuarios y consumidores y a los pequeños y medianos productores de las posiciones dominantes de determinados actores económicos. Pero también es cierto que el Estado argentino tiene esas herramientas desde hace mucho tiempo. El gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner concentró la economía, permitió fusiones de empresas, enormes empresas, que después terminó atacando. No impuso una sola sanción a ninguna empresa que tenga posición dominante o monopólica, ninguna. Y en términos de defensa de usuarios y consumidores, pensemos nada más que esto. Del gobierno nacional dependen todos los entes de control de los servicios públicos nacionales, entre ellos los de trenes, los del transporte en general, los de la electricidad, los del gas, los de las telecomunicaciones. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cómo funcionan estos servicios, y si algún ciudadano se queja del mal funcionamiento de estos servicios, ¿qué pasa? ¿Reciben respuesta del Estado Nacional? Hace más de 11 años están intervenidos los entes públicos nacionales reguladores de estos servicios. Por tanto, lo de ayer fue una puesta en escena que ya le sirve muy poco al pueblo argentino y que inclusive creo que le sirve muy poco a la presidenta de la Nación. Lo que hayan hecho diputados que se dicen opositores a la hora de votar, de dar quórum, le hace muy mal a la política, porque hay que tener referencia entre oficialismo y oposición. No quiere decir que en algún momento no puedan coincidir. El problema es cuando dicen ser opositores, querer votar en contra y terminar votando a favor sin decir mucho porque se vota de madrugada. Ese es el problema, esa es la estafa electoral de siempre. Diputado Sánchez, ¿cree que todo terminará en la justicia y que virtualmente será la justicia la que pueda declarar inconstitucional la ley? ¿O cree que después de todo el debate y lo que ha sucedido es un camino difícil? No, me parece que algunas cosas pueden ser cuestionables por la justicia. Vuelvo a decir, como a ellos les gustaba decir, era un conjunto de normas, un combo de leyes, entonces hay que separar. Lo que tenía de positivo va a terminar en la justicia, pero para mal. Es decir, el nuevo esquema de defensa de usuarios y consumidores va a terminar en la justicia, pero llevado a la justicia por parte de los abogados de las empresas que incumplen con los derechos de usuarios y consumidores, producto de ser una norma mal redactada. Advirtieron del error, pero no lo quisieron enmendar. Pobres de nosotros, los usuarios y consumidores. Sí, vamos a terminar en la justicia, pero apelados por los abogados de las empresas. Por tanto, nuestros derechos van a seguir vulnerados. Entonces, y en segundo lugar, yo creo que la ley que no tendría que existir en la Argentina, ayer en el debate de comisiones lo dijeron un par de asociaciones de usuarios y consumidores, en todos los países del mundo, para poder controlar posiciones monopólicas, dominantes, abusivas, se usa la ley de defensa de la competencia, no la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento normalmente, para los países que las tienen,
son leyes que las tienen arrumbadas y que se usan en contextos absolutamente de emergencia. No se entiende. El ministro de Economía nos fue a decir que la Argentina tiene una economía de mercado que funciona bien, pero luego quiere que usemos una ley que se usa solo en casos de extrema emergencia, aún arrebatándole al Congreso facultades. Me parece que algunas de esas leyes van a terminar en la justicia, y lo que es peor, la buena ley del Tribunal de Defensa de la Competencia y la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia va a terminar no siendo usada por el Gobierno Nacional. Yo dije algo ayer en mi discurso, que es lamentable para los ciudadanos argentinos y también para el gobierno de Cristina Kirchner. Dicen que están peleando contra los poderosos. ¿Sabe qué? Los poderosos en la Argentina se le ríen a esta altura al gobierno, y eso es lamentable, porque tenían poder que les daban las leyes para poder aplicarlos, y decidieron que un patotero como Moreno en realidad utilice la fuerza, la bravuconada, sacar un arma, pero en realidad no aplicó nunca la ley. Por tanto, los poderosos le torcieron el brazo a la autoridad pública por no haberla nunca aplicado. Hoy estamos más indefensos que antes, porque los poderosos saben que este gobierno ya no tiene autoridad para aplicar el poder que le da la ley. Ya no tienen. Los poderosos hoy se ríen de los usuarios y de consumidores y del gobierno de Cristina Kirchner. Diputado Sánchez, ¿Carrió puede ser vice de Mauricio Macri, como deslizó Gabriela Michetti? Nosotros estamos dentro del espacio Frente Amplio UNEN. Hoy tenemos una conferencia de prensa donde van a hablar Elisa Carrió, Hermes Wiener, Julio Cobos, Pino Solanas y Ernesto Sanz para explicar cuáles son los temas y la agenda que debería estar importándole al gobierno, entre ellos la seguridad, entre ellos la inflación. Vamos a hablar de los proyectos que tenemos, vamos a hablar de lo que está pasando en el Parlamento y vamos a hablar de lo que está pasando en la realidad argentina. Nosotros dimos nuestra opinión respecto de que creemos que una alianza ampliada puede ser el camino para poder vencer a la cultura mafiosa del PJ. Vuelvo a decir, el poder que le da la ley al PJ no lo utilizan, deciden asociarse contra los poderosos en vez de ponerlos en regla según las leyes que el Congreso de la Nación dicta. Nosotros estamos en esta alianza. Si la alianza se amplía o no, será definición de un debate interno de los partidos que conforman el Frente Amplio UNEN. Creemos que una alianza ampliada es bueno, esa es nuestra opinión, pero vamos a ser respetuosos de la opinión mayoritaria de todo el espacio. Claro, ahora, diputado Sánchez, usted no me descarta la idea. Sería un título. Macri, Carrió, eventual fórmula presidencial. Mire, nosotros creo que tenemos que ser responsables desde el punto de vista político y con el momento que vive la Argentina. Si nosotros hacemos un diagnóstico de los problemas muy difíciles que hoy tenemos, si estamos hablando de pobreza bastante alta, con los niveles ya casi de los 90, negada por un gobierno, inflación de entre el 35 y 40%, vuelvo a repetir, inflación de entre el 35 y 40%, lo que la política tiene que pensar es cuál es la mejor estrategia, no solo para el punto de vista electoral, sino también para el día después de las elecciones. El objetivo no es ganar una elección y llegar al gobierno, sino gobernar de manera diferente. Creo que tenemos que ser muy responsables en dos puntos. Uno, decir con estos no, porque no me gustan, y perderse y negarle al pueblo argentino la oportunidad de poder derrotar la cultura mafiosa del PJ, es un error que no nos va a perdonar la Argentina. Pero la segunda cuestión es, no podemos nosotros solo decir cuál es la fórmula que podría ganar la elección y no importa el día después. Nosotros siempre decimos, nos importa la consistencia de las alianzas, pero también nos importa los condicionantes que esa alianza tenga para poder gobernar después. Nosotros no queremos ganar una elección para repetir los mismos errores que el gobierno. Diputado Sánchez, la última. Mauricio Macri se apresta a reglamentar o reglamentó, según dicen los distintos medios, pero se va a conocer hoy, la ley de primarias en la ciudad de Buenos Aires para el año próximo. Pero lo va a hacer sin boleta única. Dicen que hay imposibilidad de aplicarla, etcétera. ¿Está bien? ¿Concuerda? No, no concuerdo para nada. Mire, yo fui uno de los que redactó, junto con con varios bloques de la oposición, la diputada Cerruti, yo, el diputado Elio Robot, trabajamos muchísimo por eso. Hicimos durante 3 años seminarios con expertos. Vimos que se aplica en los modelos de la provincia de Córdoba y en la provincia de Mendoza, en la provincia de Santa Fe, modelos parecidos.
Por supuesto que hay dificultades cuando hay primarias y hay boleta única, porque son muchas las categorías, se multiplican los candidatos, las listas y las categorías, pero hay manera de solucionarlos. De hecho, desde la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se están haciendo consultas. Yo no quiero que el jefe de gobierno use las mismas excusas que Aníbal Fernández a la hora de decir no podemos utilizar la boleta única. Mucho cuidado con la especulación electoral. Si le dijo el jefe de gobierno, y le dijimos muchos otros bloques, a la ciudadanía, necesitamos la boleta única para tener transparencia en los procesos electorales. Y la presidenta de la Nación, con su vocero Aníbal Fernández, dice, la boleta única es imposible de ser aplicada porque quieren seguir con el fraude. Entonces, mucho cuidado, porque estas son las condiciones que nosotros no queremos en una alianza o en un diálogo político de bloques de oposición. El jefe de gobierno dijo, y su partido dijeron, la boleta única es una garantía de transparencia para el proceso electoral. Ahora no queremos que dé las mismas excusas que Cristina Fernández de Kirchner. Diputado Sánchez, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy gentil. Gracias a ustedes. Muy amable. Fernando Sánchez, diputado nacional de la Coalición Cívica.